Muy buenos días, amados. Dios los bendiga. Qué bueno encontrarnos en esta preciosa, hermosa mañana diseñada por Dios para seguirnos manifestando el grato olor de su conocimiento, ese grato olor de vida para vida y que ha puesto en cada uno de nosotros. Bueno, mis amados, qué regalo poder meditar un poco más las escrituras en esta preciosa mañana, recordando, como es el título de la enseñanza en esta mañana, la fidelidad de Dios en su diseño. Y es hermoso porque todo lo que Dios está obrando nos va llevando a conocer y a entender qué fue lo que Él dispuso, qué es lo que Él ha señalado, para que nosotros lo conozcamos y podamos experimentarlo dentro de nuestras vidas. Recordamos que la obra gloriosa de la cruz del Calvario no está limitada al perdón de pecados. El perdón de pecados apenas es la puerta de entrada para llevarnos de regreso al diseño y al propósito con el que Dios nos hizo. Necesitábamos ser librados del juicio de Dios sobre nuestras vidas y necesitábamos su misericordia dándonos acceso de regreso. No olvidemos que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, del lugar de comunión con Dios, quedó separado de Dios, por lo tanto el hombre por sí mismo no podía regresar, y para regresar tenía que enfrentar una espada que se revolvía y era la justicia de Dios, que si nosotros por nosotros mismos nos enfrentásemos a la justicia de Dios, quedaríamos hechos polvo. Pero Dios mismo se enfrentó a sus demandas de justicia y nos puso en Él. Por eso es nuestro eterno refugio, porque para llevarnos de regreso sin destruirnos, nos puso en Él, llevando Él todo el peso sobre sus hombros de una manera extraordinaria. Pero eso solamente fue la puerta de entrada para llevarnos de regreso al lugar de comunión, al Edén, al lugar de mutuo deleite, al lugar que Dios diseñó desde siempre para todos nosotros. Y en ese regreso Dios nos ha provisto una nueva vida, y Dios nos ha provisto una nueva vida que cuando nos hace nacer de lo alto, la deposita en cada uno de nosotros por su Espíritu, ¿cierto? No es una obra de hombre, no es una obra que hace un hombre en sí mismo, ni hace un hombre en la vida de otro ser humano. Es solo una obra reservada por Dios. Solo Dios puede hacer nacer de lo alto, y solo Dios por su Espíritu puede poner ese sello en cada una de nuestras vidas. Y cuando Dios produce la manifestación de esa vida en nosotros, cuando Dios produce la manifestación de la vida de Cristo en nosotros, es esa manifestación de esa vida la que produce libertad en cada uno de nosotros. Cuando la Escritura dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, está hablando de esa vida que nos ha sido proporcionada y donde está la libertad de nuestras vidas. Y es esa vida que trae libertad en la que se nos ha proporcionado el perdón, el que se nos ha proporcionado que seamos puestos en paz con Dios. Y esa vida es la que nos lleva a ser conscientes de la condición que hay en nosotros. Sin la vida de Cristo, reconocer lo que hay dentro de nosotros es imposible. Es poder estar ciegos ante una realidad que solo puede ser vista cuando Dios abre los ojos de cada uno de nosotros. Y Dios lo está haciendo. Veíamos la semana anterior que cuando Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice que ahora Job se miró a sí mismo y dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entendió que la vida que él tenía era la vida que tenía que abandonar, como he ido aprendiendo, que la vida que tenemos que dejar atrás es la vida la vida nuestra, y que la vida que tenemos que abrazar es la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Y quisiera iniciar ahí con Hechos 5:31 en esa versión Cadox, que es una versión antigua, la Reina Valera, que
es la versión que habitualmente utilizamos, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, dice en la Reina Valera. Pero en esta versión K2 lo dice aún mucho más clara, porque dice: Yahvé ha exaltado a este hombre a su mano derecha. ¿A cuál hombre? A Jesucristo, como Rey y Salvador, para que Israel haga, y ahí aparece una palabra hebrea que no sé cómo se lea en español, pero se diría teshuva, teshuvah, y tenga sus pecados perdonados. Y que esa palabra teshuvah, que se utiliza ahí para arrepentimiento, en el original va mucho más que simplemente reconocer dónde nos hemos equivocado o dónde hemos faltado, sino que esa palabra conduce a ser llevados de regreso al diseño original, a la esencia, aquello para lo que nosotros fuimos ¿qué? Creados. De manera que Cristo nos fue dado para llevarnos en arrepentimiento, es a dejar nuestra vida y abrazar la vida que Él nos ha provisto. ¿Y dónde se produce esa luz? En la obra que se hizo en la cruz del Calvario. De manera que esa vida es la que produce arrepentimiento en nosotros. Y el arrepentimiento de manera más profunda tiene que ver con dejar mi vida y ahora vivir la vida que me ha sido otorgada por el Señor. Pero aquí es donde aparece algo muy importante para nuestras vidas, y es la necesidad de nosotros pedir perdón. Pero necesitamos entender el perdón a la manera establecida por Dios, porque como la iglesia lo abordamos, nosotros abordamos pedir perdón más en los términos que corresponden a una disculpa. Cuando uno busca en el original o busca en el diccionario de español, disculpa, ¿sí? Disculpa significa que nosotros hemos ofendido levemente a alguien y que esa ofensa que hemos hecho con alguien la puedo arreglar, ¿cierto? Eso es una ¿qué? Eso es una disculpa, ¿sí? Pero ¿qué es perdón? Perdón significa que he ofendido a alguien de una manera tan profunda, tan intensa y tan dolorosa, que eso que ha ocurrido no puede ser reparado. ¿Y por qué necesito perdón? Porque lo que aconteció no puede ser ¿qué? Reparado, ¿cierto? Y nosotros a veces nos acercamos a Dios como si nosotros pudiésemos reparar, cuando el único que puede reparar lo que se descompuso, lo que quedó destruido, lo que quedó desfigurado, es Dios mismo en cada uno de quién, en cada uno de nosotros. Porque perdonar a alguien es ver a alguien como si ese alguien jamás hubiera hecho lo que hizo. Eso es el perdón, y eso solamente puede suceder por la mano de Dios, porque a nosotros los seres humanos nos cuesta muchísimo. Es un imposible para nosotros ver a alguien que nos falló como si no nos hubiera fallado. Verlo de esa manera es imposible. El único que lo puede hacer es ¿quién? Es Dios, y lo ha hecho a través de la vida de su Hijo Jesucristo, entendiendo esto, que no es que Dios pasó el pecado por alto, sino que Dios llevó sobre sus hombros el costo de ese pecado. La deuda que nosotros teníamos tuvo que ser pagada al más alto de los costos. Por eso dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. De manera que cada uno de nosotros estábamos en una condición en que lo que teníamos no podía ser reparado, solamente podía ser organizado, ordenado, restaurado, establecido por Dios. De manera que esto nos lleva a no ignorar la condición que hay en cada uno de nosotros. Lo que hizo al hombre estar destituido de la gloria de Dios no fue las malas acciones de los hombres. Las malas acciones han evidenciado en qué condición estaba el ser humano.
De manera que Dios vino más que a librarnos de las malas acciones, vino a librarnos de la condición en la que nosotros estábamos, ¿cierto? Porque a los seres humanos nos ha costado mucho poder entender que somos pecadores, no por las cosas que hacemos, que somos pecadores por la naturaleza que tenemos dentro de nosotros. Así no hiciéramos ni una sola maldad, el solo hecho de tener esa naturaleza en nosotros nos hace pecadores delante de Dios. De manera que Dios vino a librarnos más que de las acciones, vino a librarnos de esa naturaleza donde se produce el pecado, ¿cierto? Podemos culpar a todos los que hay alrededor y señalar que muchas cosas son las que nos hacen pecar, pero la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado, sino que cada persona de su propio deseo, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Finalmente, ¿dónde aterrizaron las acciones? Las acciones evidenciaron los deseos que había ¿dónde? En nuestro corazón y en nuestra vida, ¿cierto? No es que fui engañado, es que hacia allá se inclinó ¿qué? Mi corazón. Pero el arrepentimiento me lleva a ver en qué condición estoy, independiente de cuántas acciones buenas o malas, porque el hombre, a unos se les han visto peores acciones, a otros no se le han visto tantas, pero el hecho de que no se le noten no significa que estén en mejores condiciones. La escritura dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de ¿quién? De la gloria de Dios. ¿Cuántos hay justos? ¿Cuántos hay que hagan lo bueno? Dice la escritura: no hay ni uno que, ni uno solo. Y solo cuando vemos esa condición es que nuestro corazón grita: necesito un Salvador. Ese Salvador, no para que me libre de un peligro, porque la salvación la hemos llevado a la superficie y la hemos llevado simplemente a que Dios me libre de un problema económico, de un problema matrimonial, de una situación de salud, de un tropiezo, de una falta o de una escasez económica, y lo llevamos a eso superficial. Aunque eso sea solucionado, eso no soluciona el problema de raíz. Lo único que soluciona el problema de raíz es la vida que Dios nos ha provisto. Y David, en el Salmo 51, si se ubica allí en el verso número 7, Salmo 51, ¿sí? Pudo entender que lo único que podía librar su vida de esa condición era el poder de Dios. Y dice en el verso número 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David vio su condición, se vio completamente incapaz de salir de ella, pero en medio de ver su condición pudo ver que la única respuesta para esa necesidad que él tenía era Dios. Y por eso dice: el único que me puede librar de mis maldades, de mis rebeliones, es solamente ¿quién? Es solamente Dios con su poder. El salmista reconoce que tiene un gran problema. El salmista reconoce que tiene un gran obstáculo que él no puede solucionar por sí mismo, que no puede solucionar en su capacidad, y que solamente Dios lo puede cambiar, y para eso le ha provisto una nueva naturaleza, y Dios le está alumbrando eso. Y el salmista empieza a clamar ahí en el verso número 10 del Salmo 51, empieza a clamar: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de ¿quién? Dentro de mí. Y si usted mira, el salmista entendió algo que nosotros lo hemos oído, pero a veces lo hemos entendido poco, y es que casi siempre nuestra oración está inclinada a cómo Dios cambia mi corazón, a cómo Dios mejora mi corazón, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas le falta que Dios le cambie? Y así lo examinamos nosotros, ¿cierto? Es que Dios está trabajando con algunas áreas de ¿quién? Con algunas áreas de mi vida, ¿cierto? Y el Señor, cuando llamó a los discípulos a que lo siguiera, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
¿Qué significa tomar la cruz? ¿Sufrir? ¿Pasarla difícil? No, tomar la cruz significa morirse. De manera que Dios no está esperando tratar áreas contigo. Dios está esperando solo una cosa: que te mueras. Que mueras a ti mismo. Nosotros lo llamamos áreas y Dios está esperando que haya un morir en todo mi corazón, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, porque es lo que más estorba la voluntad de quién, la voluntad de Dios. Por eso el salmista no le está pidiendo al Señor: Señor, mejora mi corazón, Señor, dale paciencia a este corazón, Señor, dale fortaleza a este corazón. ¿Por qué no estaba pidiendo eso? Porque el salmista entendía que lo que necesitaba era que Dios le quitara ese corazón y le pusiera uno ¿qué? Y le pusiera uno nuevo. Por eso ya en Ezequiel 36 dice la escritura: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. No está diciendo que ese corazón lo mejoraría, sino está diciendo que le daría un corazón ¿qué? Nuevo. Y cuando Dios nos ha hecho nacer de nuevo, de una manera especial, lo que es un nuevo corazón a nuestras vidas y a nuestros corazones y a todos y cada uno de nosotros. Hace unos días el pastor Wilson compartió la enseñanza acerca del arca de Noé y vimos cómo de una manera particular allí en Génesis vemos que Noé hizo todo conforme Dios se lo mandó, conforme Dios se lo mandó. Y mire lo hermoso: Dios de una manera especial le reveló a Moisés, a Noé, a David, sombras de la realidad que él después iba a traer. Dios le mostró a Noé un diseño del arca y lo que Noé tenía que hacer era ceñirse al diseño de Dios y hacer lo que Dios le había ¿qué? Indicado. Escuche algo importante aquí en lo que voy a explicar. Cuando Dios daba sombras, Dios llevaba al hombre a construir esas sombras para que el hombre pudiera ver. Sombras era que de antemano, a través de algo que Dios estaba haciendo, de manera anticipada estaba dejando ver lo que él iba a traer en el futuro. Una sombra de eso es el arca de Noé, otra sombra de eso es el tabernáculo de Moisés, otra sombra de eso es el templo, y cada una de esas cosas estaban hablando anticipadamente ¿de quién? De alguien. De manera que Dios les mostró algo y les pidió a ellos que se ciñeran ¿a quién? Al diseño. De manera que cuando iban a montar una sombra, ellos tenían que hacer conforme Dios les había ¿qué? Conforme Dios les había mostrado. Mire lo que dice Éxodo 25:40, si me acompaña allí. Ya vimos que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Moisés dice aquí en Éxodo 25:40, el Señor le mostró el diseño de todo el tabernáculo, todas sus piezas, todas sus medidas, pero el Señor le dijo: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Qué era eso? Figura de lo celestial. Los hombres participaban en edificarlo conforme Dios se los había ¿qué? Se los había mostrado. Verso 30 del capítulo 26, Éxodo 26:30. Y dice ahí: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado. ¿En dónde? En el monte. ¿De dónde vino el modelo? De Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer en la antigüedad del hombre? Replicar el modelo que Dios le había mostrado y a través del cual Dios le iba a enseñar y le iba a hablar quién era él y cómo el hombre se iba a acercar ¿a quién? A su corazón. Vaya conmigo a Primera de Crónicas 28, por favor. Primera de Crónicas 28, porque allí está narrado de manera especial cómo el templo no fue idea de David, aunque David tenía un gran deseo ¿de qué? De edificarlo. Pero aunque tenía deseo de edificarlo, la idea del templo fue de Dios, para Dios revelarse y darse a conocer ¿a quién? Al ser humano. Y dice el 28:11 de Primera de Crónicas: y David dio a Salomón su hijo el del pórtico del templo
y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, verso 12, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Está pasando los planos, está pasando las ¿qué? Pasando todas las instrucciones. Pero si pasa al verso 19, para no leer todo lo que está narrado ahí, cuando pasa al verso número 19, mire lo que dice David con mucha claridad. Todas estas cosas de lo que ya acabamos de leer me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿De dónde provenía el diseño? De Dios, ¿cierto? Y ahí en la antigüedad ellos tenían que esforzarse por hacer la réplica del diseño que Dios les mostró, siguiendo las instrucciones tal y como Dios se los ¿qué? Se los mostró, ¿cierto? Y todo esto era hasta que viniera ya el diseño de Dios, ¿sí? Todo esto era hasta que viniera lo que Dios iba a realizar. Más o menos miremoslo de esta manera. Voy a ponerles un ejemplo que hace algún tiempo les había compartido a algunos hermanos, ¿sí? Cuando una mujer queda en embarazo, empieza a sentir síntomas y muchas veces siente raro su cuerpo, empieza a sentir náuseas, empieza a sentir que tal vez su periodo menstrual no ha aparecido, empieza a sentir gusto por ciertos alimentos, empieza a sentir fastidio por otros, que le duele la espalda, bueno, una cantidad de cosas y síntomas que le van apareciendo a esa damita, ¿sí? Pero esa damita va al médico o va a la droguería para que hacerse una prueba y asegurarse a ver qué es lo que le está pasando. Entonces fue y compró una prueba de embarazo y la hizo, y una vez se hizo la prueba salió ahí las rayitas que indican que está embarazada, ¿cierto? Y entonces ella va recordando todos esos acontecimientos, ¿cierto? Que le dieron, todas las maluqueras de su cuerpo, ahora lo que indica la prueba que se ha hecho, y va empezando a sufrir cambios ¿en quién? En su cuerpo, y se da cuenta que su cuerpo va cambiando y se da cuenta que ese bebé que está en ella empezó ¿a qué? A crecer. Y de pronto va a una ecografía para el tiempo moderno, y hoy que las ecografías ya son muy modernas, donde se ve con mucha claridad, entonces esa personita empieza a ver allá en la ecografía lo que se está formando ¿en quién? Lo que se está formando dentro de ella, ¿sí o no? Yo recuerdo cuando nosotros fuimos a mirar las ecografías de nuestros hijos, no había toda la tecnología de ahora, ¿sí? De manera que uno se conforma que si el médico dice que esos punticos son un corazón, es un corazón, por alguna razón. Apenas el médico dice que eso es un corazón, como que esos punticos cogieron forma y ya lo ve uno como que sí es, ¿cierto? Y entonces le imprimieron las cositas y uno las va guardando ahí en el álbum de ¿qué? De recuerdos. Pero todo va avanzando, ¿sí? Y todo eso me muestra cómo hay una vida que se está ¿qué? Gestando. Pero le pregunto, ¿la ecografía es la vida? ¿O me muestra o me señala la vida que se está ¿qué? La vida que se está formando. ¿La prueba de embarazo es la vida o simplemente me está confirmando lo que está aconteciendo? Y va uno guardando todo eso y sigue avanzando el proceso hasta que llega el día del nacimiento. Cuando llega el día del nacimiento, ¿qué valor tiene la ecografía frente al bebé o frente a la bebé? ¿Cierto? La ecografía en su momento me mostró lo que venía, pero una vez llegó el bebé, ¿cierto? Usted no está loco por abrazar la ecografía, usted no está loco por seguir mostrándole la ecografía a todo el mundo, usted está deseoso de abrazar es la vida que un día, ahora la ecografía pasó a la historia, de ahí en adelante la mostrará como un recuerdo, ¿cierto? Pero todo para mostrar cómo ahora lo que es un día anunció, ahora es una realidad dentro de su vida. Y eso es una figura en la Biblia.
Dios dejó ver el tabernáculo, dejó ver el templo, pero eso anunciaba de antemano lo que iba a venir. Una vez lo que eso anunciaba vino, todo eso lo de atrás solamente me recuerda para explicar que eso me anunciaba la realidad que ahora nosotros que ahora nosotros tenemos. Dios mostró la realidad de todo ese diseño, ¿cierto? A través de cómo les mostró a ellos, y ellos se tenían que esforzar. ¿Por qué? Por hacerlo. Lo mostró de antemano a los profetas, lo mostró por medio de figuras, de sombras, pero ahora de una manera muy especial Pablo nos da a conocer a través de la escritura que todo eso que había sido sombra y que tal vez los hombres allá atrás no vieron con tanta claridad, ¿sí? Ahora Pablo dice, pero la realidad de esto ahora ha venido y ahora tenemos que entender la realidad, ¿cierto? ¿Dónde estaba el diseño? ¿De qué nos hablaba ese diseño que Dios mostró? ¿De qué hablaba el diseño del tabernáculo? Del que iba a venir. ¿De qué hablaba el diseño del templo? Del que iba a venir. Una vez viene, entonces ahora ¿dónde está todo el diseño? Todo el diseño está en el que vino. Ya el diseño no está en el tabernáculo que era figura, ya no está en el templo que era figura, sino está ahora en el que vino. De manera que ahora toda nuestra atención tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. Y esto es muy importante. Va conmigo a Colosenses, capítulo número 2, verso 2. Colosenses 2:2. La fidelidad de Dios a su diseño. Entonces Pablo dice, mire, habían cosas que Dios mostró a través de las sombras, pero no se veía con mucha claridad hasta que Dios decidió mostrarlo claramente. Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio. Misterio es algo que no se sabía, pero que ahora ha sido dado a conocer. El misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De manera que eso que era un misterio, ahora Dios decidió darlo ¿a qué? Darlo a conocer. Pase allá Efesios 6:19. Efesios capítulo número 6, versículo número 19. Y dice Pablo, después de haber hablado de la armadura de Dios, después de haberle aconsejado a todos que era necesario orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velar en ello en el Espíritu con toda perseverancia, y dice en el verso 19 que cuando oren, oren también por él y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo ¿qué cosa? El misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable con él, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y él está pidiendo, vea, yo necesito sabiduría de lo alto para poder dar a conocer lo que Dios ahora está dejándonos ver, que antes no había sido visto, pero que ahora Dios lo está alumbrando. Efesios 3:3. Quiero dejar varias citas aquí antes de que entremos a lo que vamos a dejar esta mañana en el corazón. Efesios capítulo número 3, verso número 3. Porque hoy cosas que estaban veladas antes, hoy las podemos ver con claridad. Por una sola razón, porque Dios decidió darlas a conocer. Y es lo que se llama revelación. Dios decidió hacerlas claras. Les voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? ¿Sabrían de pronto Israel que cuando esa agua que golpeaba Moisés con la vara daba agua, que esa roca era una figura de Cristo? ¿Por qué sabemos nosotros ahora eso? Porque después Dios decidió revelar que la roca que lo seguía era Cristo. Entendían ellos con mucha claridad que el maná que les fue dado como alimento era una figura y un tipo del verdadero alimento que Dios iba a dar y que era la vida de su hijo. Es más, ellos
le pusieron ese tema a Jesús. Nuestros padres comieron maná en el desierto y Él les dijo, pues ahora yo soy el maná que Dios ¿qué? Les dio. Y entonces ahora sabemos que eso que no era tan claro, Dios lo fue haciendo claro en la medida que lo fue señalando, ¿cierto? ¿Sabían ellos que cuando levantaron esa serpiente de bronce en el desierto y eran picados por serpientes ardientes y alguno estaba pereciendo, salía y miraba a la serpiente conforme a la instrucción de Dios? ¿Había alguno de ellos que estaba mirando a Cristo en ese momento? Pero ahora Cristo viene y dice que como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Entonces fíjese que eso atrás era un misterio que después Dios lo fue aclarando. Sabía Jonás que los 3 días que estuvo allá entre el vientre del pez eran figura de lo que iba a acontecer a Cristo en su sepultura, muerte y después su resurrección. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así era necesario que también aconteciera en la vida del hombre, del Hijo del Hombre. Entonces fíjese cómo eso que no se veía tan claro atrás, Dios ahora lo fue revelando y lo fue señalando con mucha claridad. Ahora dice, y vamos a leer Efesios 3:3, dice que por revelación me fue declarado el misterio. Lo que no se podía ver, ahora Dios empezó a ver. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Entonces, ¿quién es el que maravillosa? El Espíritu de Dios. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ahora vayamos a Colosenses, capítulo número 1, verso 26. Aquí lo vamos a mirar en varias versiones, ¿sí? Porque aquí se va haciendo claro el misterio, que era todo lo que Dios había dado, que no se había hecho tan claro para el hombre, pero que ahora Dios decidió revelárselo a Pablo y dándolo a conocer a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? La esperanza de gloria. Que la única forma de ser llevados de regreso a la gloria de Dios es Cristo. Y era todo lo que Dios nos saqué, y es todo lo que Dios nos ha provisto. Eso no había sido visto con tanta claridad como ahora Dios se lo está dejando ver a Pablo, y ahora Pablo con de nuevo está anunciando ese misterio, que desde esa época hasta nuestros días el Señor sigue obrando de una manera especial, que por mucho tiempo estuvo velado para nosotros, porque muchas veces vimos la Biblia, vimos las historias, vimos los milagros, vimos los acontecimientos, pero no vimos la vida que nos había sido provista. Y veíamos y la escudriñábamos y hablamos de tantos personajes bíblicos sin haber visto la vida que había sido provista. Pero llegó el momento donde Dios va abriendo para que nosotros podamos ver con claridad lo que nos ha sido dado. Y esa misma versión, en una versión antigua que se llama K2, ahí nos la van a poner para que la pueda leer, dice: el secreto oculto por generaciones y siglos, pero ahora manifestado claramente a la gente que Él ha apartado para sí mismo. Verso 27, a ellos, los gentiles. ¿Y quiénes hacen parte de los gentiles? Vea, esta porción que estamos aquí, ¿cierto? No éramos judíos de nacimiento, pero Dios nos hizo parte de su pueblo. Y dice: a ellos, los gentiles, Yahvé quiso que conocieran cuán grande es la gloriosa riqueza de este secreto. Y el secreto es
el Mesías está unido con ustedes. En esto descansa la esperanza de gloria de ustedes. Y es hermoso. Esta semana en algunos grupos le preguntaba a algunos hermanos, ¿sí? Y era, ¿sabemos en este tiempo que Dios no está con nosotros? Y es una buena pregunta, ¿sí? ¿Sabes que Dios no está contigo? Porque Dios no está con nosotros ahora como estuvo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios estaba con su pueblo. Pero una vez vino Cristo, resucitó, ascendió al cielo y fue impartido en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Ya Cristo no está con nosotros, dice la Escritura, ahora Cristo está en nosotros. No está a nuestro lado, ahora está habitando dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Es lo que Dios ha dicho. ¿Y cuál es el misterio? Dice la Escritura, que ahora el Mesías está con ustedes. Cuando uno va a Juan 15, la Escritura dice, Jesús dijo, yo en ellos y ellos en mí. Y miren lo hermoso, un habitar hermoso en las manos maravillosas del Señor. Voy a volver a preguntar algo que les preguntaba la semana pasada. ¿Y por qué necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver este misterio que ahora Dios está alumbrando al corazón de cada uno de nosotros? ¿Sí? La Escritura dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que es Dios habita en ¿quién? En Jesús. Ahora, ¿dónde habita Jesús? En nosotros. Y si aquel que tiene toda la plenitud de Dios habita en nosotros, tú y yo ya ¿de qué gozamos? De toda la plenitud de Dios en nosotros, ¿sí? O sea que si toda la plenitud de Dios está en nosotros, ¿qué nos hace falta? ¿Cierto? Pero la realidad es que así no nos sentimos, ¿cierto? Porque ya tenemos algo que nos ha sido dado por Dios, pero no estamos viendo lo que Dios nos ha dado. Y ahora Dios lo que está sacándolo es a la luz para que lo podamos ver ¿con qué? Con claridad. Entre menos lo vemos, más seguimos buscando. Pero entre más Dios nos permite verlo, más dejamos de poner nuestro corazón en todas las direcciones. Y ahora nuestro corazón está puesto en uno solo, ¿cierto? El Mesías está unido a ustedes. En esto descansa la esperanza de gloria en ustedes. Colosenses 1:26 en la Nueva Traducción del Viviente. Mire cómo dice de hermoso aquí. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo son también para ustedes los gentiles. Y el secreto es, miren lo hermoso, ¿cuál? Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Y esto es hermoso, lo que no había sido visto. Y entonces por eso antes habitaba a través de la figura. ¿Cómo se manifestaba la presencia de Dios? En el tabernáculo. ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios? En el templo. Pero eran figuras de Cristo. Como Cristo ya vino, entonces ahora ¿quién es el que nos manifiesta la vida de Dios? Cristo. ¿Y a dónde está Cristo ahora? Qué hermoso. Y eso nos ayuda a no devolvernos a los ceremoniales antiguos, sino a que Dios abra nuestros ojos para ver lo que Él diseñó. Todo lo que Dios les mostró a ellos como diseño, ¿en dónde estaba ese diseño? En Jesús. En Jesús. Y esto es muy hermoso, poderlo entender y que Dios nos lo alumbre de una manera especial. Todo lo que Dios diseñó está en la vida de su Hijo, y lo que está por fuera de la vida de Jesús está fuera de diseño. Porque ¿dónde está el diseño? En su Hijo. Y hoy, por ejemplo, estamos celebrando parte de ese diseño de Dios, ¿cierto? El Día de las Mamitas. Y entonces damos gracias a Dios porque ¿quién diseñó que la mujer pudiera tener ese rol tan hermoso? Dios, ¿cierto? Cuando los creó,
allá en Génesis 1, 26 y 27, donde dice la palabra de Dios, que Dios creó al hombre y a la mujer, y a los dos los hizo a semejanza, ¿qué? A semejanza suya. De manera que Dios hizo al hombre y a la mujer para que todo el diseño del hombre y la mujer esté únicamente en Dios. Cuando Dios es perdido de vista por el ser humano pierde su diseño, y por eso busca muchas maneras. ¿Para qué? Para hallarlo o para encontrarlo. Y entonces ahí es donde el hombre empieza a establecer sus modelos, y empieza a establecer sus formas, y empieza a establecer todas las cosas conforme a su gusto. Y nos damos cuenta que frente a un mismo tema, la iglesia tenemos miles de opiniones, porque cada uno frente a ese mismo tema opinamos como nosotros lo vemos, como nosotros lo pensamos, pero no como lo piensa Dios, y no como lo diseñó quién, y no como lo diseñó Dios. De manera que, mire lo hermoso, la mujer es un diseño de Dios. ¿Y dónde está el diseño de Dios para ella? En la vida de Cristo. O sea que esa damita, ¿a quién tiene que hallar para encontrar su diseño? A Cristo, que es lo que Dios nos está llevando a encontrar de una manera muy especial, y llevándonos a despojar de muchas cosas. Entonces, ¿dónde encontramos nuestro diseño? ¿Dónde lo va a encontrar? ¿Sí? Es muy importante, porque sin Cristo estamos fuera de diseño, y fuera de diseño vamos a estar llenos de quejas, de reclamos, estaremos llenos de vacíos. Pero cuando vamos encontrando el diseño va a afirmar nuestros corazones. Y quisiera empezar por un ejemplo para ya dirigirnos un poquito a las damitas, ¿sí? Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5. Ahí está el diseño de Dios para el matrimonio, ¿sí? Y si nosotros nos damos cuenta, Dios de una manera especial nos muestra dónde está su diseño. Dice aquí, verso 21 de Efesios 5: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza en el versículo número 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Sí o no? Entonces, en estos términos humanos, ¿qué están pensando los varones? Que la señora me tiene que hacer caso. ¿Sí o no? En el corazón perverso humano, fuera del diseño de quién. Pero Dios ahí no le está diciendo a los varones, le está hablando a quién, a las damitas, y después le va a hablar a los varones. Miremos lo que le dice a los varones y ya los centramos. Ahora dice, verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Entonces, ¿qué están pensando las mujeres de los varones? ¿Sí ve cómo tienen que hacer conmigo? ¿Cierto? Entonces, si nos damos cuenta, cada uno no está viendo su diseño, cada uno está viendo es qué demando del otro. Entonces el varón le escucha eso y dice: ¿sí ve que me tiene que respetar? Y la mujer escucha eso y le dice al varón: ¿sí ve que me tiene que amar? Entonces cada uno está mirando en lo que demanda del otro, porque nos salimos del diseño de quién, de Dios. Miren lo que dice aquí: así, maridos, amad a vuestras mujeres, y ahí coloca una referencia: así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo nosotros interpretamos esta porción de manera natural? Que miremos cómo Cristo ama y que yo haga el mayor esfuerzo en mi matrimonio para hacer lo que Cristo hizo. ¿Cómo copio eso que hizo Cristo y cómo trato yo de hacerlo en mi matrimonio? Y al final me voy a dar cuenta que yo no quiero hacer ese sacrificio, porque yo lo abordé, y casi siempre abordamos las cosas de Dios como algo que Dios me está pidiendo que yo haga. Si Dios le pide a la mujer: sométase a su marido, ¿le está pidiendo algo muy difícil? Claro, le está pidiendo algo que la mujer no es capaz de hacer. Y si le está pidiendo al hombre: ame a su esposa, ¿le está pidiendo algo difícil? Sí, le está pidiendo algo que el hombre no es capaz de hacer.
Y ni tampoco le está diciendo que lo haga. Si el Señor dice, amen a su esposa como Cristo amó la iglesia, lo que el Señor está diciendo es, déjeme a mí ser en usted para yo hacerlo. Porque el único que puede amar como Cristo es. Y si eso no acontece, entonces nos vamos a llenar hasta aquí de esfuerzos. Y entonces pasamos de consejería en consejería, en consejería, en consejería. Y después de que hemos pasado todas las consejerías, ya estoy ofendido con el pastor porque siempre veo al pastor de partes del otro. ¿Sí o no? Yo he tenido consejerías donde algunos se para y dice, no pastor, usted está del lado de mi esposa, más bien no me quedo aquí. Y yo no, aquí no se trata de estar del lado de ninguno, aquí se trata de que conozcamos cuál es la voluntad de quién. La voluntad de quién, de Dios. De manera que para una mujer someterse, ¿qué necesita? ¿Hacer fuerza o dejar que Cristo sea en ella? La pregunta es, ¿cuánto le cuesta a Cristo someterse? Es más, Cristo solo vivió para una cosa, hacer la voluntad de Dios. No hago nada por mí mismo, todo lo que veo hacer al Padre hago. ¿Sí o no? Entonces, para que una mujer se someta a su esposo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en ella? Cristo. Para que un varón ame a su esposa, ¿qué tiene que ocurrir en ese varón? Cristo. Eso es lo que tiene que ocurrir. Pero como nosotros nos fuimos por el mundo de las reglas, porque cuando sucede Cristo, las demandas de una vez se van a ¿dónde? ¿Sí o no? Porque si no sucede Cristo, lo que me están pidiendo me cansa. Y entonces la esposa le dice al esposo, vea, sea cariñoso conmigo, sea detallista. Entonces él va y compra unas cosas, pero como la mujer, si no encuentra su satisfacción en el Señor, nada la llena. Cuando menos piensa, le dice, otra vez flores, otra vez dulces, ¿sí o no? Y una vez le dice, me quiere engordar. Y se da cuenta cómo el corazón insatisfecho, en el que no se manifiesta una vida sino un mundo de reglas, y nosotros hemos querido funcionar es a través de un mundo de reglas. Queremos que nos digan cómo ser buen esposo y no como Cristo sea el esposo, porque ¿dónde está el diseño de esposo? En Cristo. Para ser buen esposo tiene que haber, lo que tiene que manifestarse en mí es que, para ser buena esposa lo que tiene que manifestarse en mí es que, por lo demás le estoy pidiendo a una persona que haga lo que es incapaz de qué, de hacer. Y entonces nos vamos y nos vamos por un mundo donde intentamos e intentamos hasta que nos rindamos a los pies de Cristo para que Cristo sea el que lo haga en quién, en nosotros. Va conmigo entonces a primera de Pedro 3:3. ¿Cómo obtiene un matrimonio realmente la victoria en todas las áreas de su vida? ¿Sí o no? Las consejerías consisten en esto. Pastor, es que yo quiero que usted sepa que mi esposo no hace esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y entonces la esposa responde y dice, sí, pero es que él tampoco hace esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y entonces, ¿qué esperan que el pastor haga? Que el pastor le diga al esposo lo que tiene que hacer y que le diga a la esposa lo que tiene que hacer, ¿cierto? En pocas palabras, entrénemelo y entrénemela, ¿cierto? Pero uno en la consejería se encuentra con una realidad, y es que no se trata ni de la voluntad del esposo ni de la voluntad de la esposa. Entonces aquí se trata de que, mire, usted viene con unas demandas y se trata de que usted muera a todo lo que viene pidiendo. Y a la esposa se trata de que usted muera a todo lo que viene pidiendo. ¿Para qué? Para que se haga una sola voluntad. La voluntad de Cristo en el varón y la voluntad de Cristo en quién. Entonces ya no venimos a buscar que el otro haga mi voluntad, sino ahora venimos a buscar que se haga la voluntad de quién, de Cristo en cada una de nuestras vidas. Y en primera de Pedro capítulo 3 versículo número 3, ¿sí? Porque ¿quién diseñó a las mujeres? Dios. ¿Y dónde está el diseño de las mujeres? En Dios, ¿sí o no? Ya no podemos quedarnos, es que usted sabe que yo soy muy alegona,
Ah, es que usted sabe que yo soy así de mal carácter. Sí, claro, no. De eso es lo que Dios vino a librarla o a librarlo. ¿Sí? Dice Primera de Pedro 3:3, vuestro atavío, hablando a las damitas, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y ahí traje la nueva traducción del viviente, si me la pone, Primera de Pedro 3:3. Dice ahí, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Y esto es muy bonito, es muy hermoso. Porque si usted mira de lo que el Señor está hablando, y es importante que no llevemos las escrituras a donde no están. Ahí en ninguna parte está diciendo que la mujer no pueda vestirse bien. No está diciendo que no se pueda peinar bien. Lo que le está diciendo a la mujer es: no le dé más valor a eso externo que a lo que tiene que suceder adentro. Porque no importa cuánto se hermosee por fuera, si no acontece nada adentro, lo de afuera no puede transformar lo que hay adentro. Y el Señor le está hablando a unas mujeres que, cuando empieza la primera carta de Pedro, está hablando a los que están expatriados, ¿cierto? A personas que llegaron a vivir a otros lugares, pero que están viendo cómo viven en otros lugares. Y una de las cosas que hacían los romanos, y en especial las mujeres romanas, era que ellas mostraban su superioridad sobre las demás, exhibiendo sus peinados, exhibiendo sus vestidos y exhibiendo sus joyas, ¿cierto? Al exhibir todo eso de manera externa, Pedro les está diciendo: mire, ustedes no pueden perder de vista, no se pueden dejar permear por lo de afuera, no sean que pierdan el gran tesoro que ya les fue dado, que adentro, ¿cierto? Entonces, en ninguna manera dijo que no se podían peinar bien, que no se podían vestir bien, sino que les está hablando es de qué está pasando adentro de quién, adentro del corazón, adentro de la vida de esa de esa personita. Y quisiera enfocarme en algo en esta mañana. Si va al libro de Esther, por favor, el libro de Esther, porque habla de que el adorno sea de un espíritu, el que leímos hace un momento, ahí en Primera de Pedro, va ubicándose ahí en un espíritu afable y apacible, un espíritu tierno y sereno, ¿sí? Pues si usted mira, a lo que se está refiriendo es a una vida que fue puesta dentro de la vida de esa damita, y a lo que surge de esa a lo que surge de esa vida. Y entonces me llama mucho la atención, porque dice que así se vistieron las mujeres de Dios en otro tiempo. Y es hermoso porque Esther es una de esas mujeres. Y tal vez en esta mañana aquí hay muchas Esther. Y si no, son Esther que están en proceso, ¿sí? Porque Dios definitivamente está obrando todo eso en nosotros. Dios está demoliendo para ir edificando algo hermoso en nuestras vidas, ¿sí? Esther, cuyo nombre original era Adasa, significa mirto o algo, encontramos que de una manera especial, aunque era una mujer que su apariencia era bonita, el real valor de ella no estaba en la belleza ni en lo externo, sino en cómo su corazón fue cedido al Señor. Ubíquese en Esther capítulo número 2, verso 1. Se destituyó a la reina y se va a buscar quién la va a reemplazar. Y dice 2:1: pasadas estas cosas,
sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Entonces se va a elegir, ¿cierto? Y hay una mujer que, mire lo hermoso, nosotros a veces pensamos que lo que hemos vivido tiene todas los ingredientes para que nosotros no podamos expresar la vida de Dios, pero son las excusas cuando no estamos viendo con claridad. Porque aquí vemos a una mujer que era huérfana, una mujer que había perdido a sus padres, y habiendo perdido a sus padres, no era una mujer que estuviera llena de reclamos hacia Dios. Es una mujer que ha sido criada por su tío Mardoqueo. Y entonces vemos cómo cuando el corazón es permeado por Dios, definitivamente Dios trae la plenitud de él al corazón y llena, como dice la escritura, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Hay muchos que aún teniendo a sus padres no se sienten amados por ellos, y los tienen. Y esta mujer no los tenía, pero se sentía se sentía muy amada. Y dice en el versículo número 7, allá adelantico: y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven, ¿cómo era? De hermosa figura y de buen ¿qué? Y de buen parecer. Pero mire, ¿qué es acá con que toda la apariencia sea muy bonita, si todo lo que hay dentro realmente no expresa la vida de Dios? Esa mujer era hermosa en figura, y se divulgó el mandamiento, y dice que ella fue presentada como una de las candidatas para ser elegida como ¿qué? Como el reemplazo de ¿quién? De Vasti. Pero Dios, ¿qué había puesto? Su gracia ¿en quién? En ella. Y cuando Dios pone su gracia en nosotros, su gracia tiene un nombre. Su gracia no es un simple favor, su gracia es una vida depositada en nosotros. La gracia de Dios no es algo, la gracia de Dios es alguien. De manera que había alguien que era el que hermoseaba y adornaba la vida de ¿quién? La vida de Esther. Y fue separada, fue puesta en manos del eunuco. Pero mire lo hermoso, se caracterizaba algo en el corazón de esta mujer: tenía un corazón dócil. No olvidemos, si el corazón lo llena el Señor, el corazón del ser humano es completamente diferente. Dice el verso 12: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Y es bien particular. Una vez elegían esas damitas que se iban a presentar delante del rey, ¿cuánto tenían que esperar? Ay, mire lo hermoso. Qué difícil hoy esperar los tiempos de Dios. Y esperar los tiempos de Dios para los jóvenes de hoy, ¿cierto? Que todo se ha querido acelerar. Cada cosa tiene su tiempo. Hay un tiempo para la sexualidad en el vínculo del matrimonio, ¿cierto? Qué hermoso. Y una de las cosas que más honra al Señor es poder llegar virgen al matrimonio. Pero la única manera de que eso tenga peso en el corazón de una persona es que la vida de Cristo pese en en esa persona. Y miren lo que dice aquí: estas mujeres tenían que esperar 1 año para ser presentadas delante de ¿quién? Del rey. Y tenía un proceso: 6 meses en óleo de mirra,
¿Qué hacía la mirra? La mirra lo que hacía era quitar todas las impurezas que tenía su cuerpo. O sea que durante 6 meses la metían en un proceso de limpieza. Tremendo. Y después 6 meses la metían en perfumes aromáticos. O sea que los primeros 6 meses perdía su olor y en los últimos 6 meses adquiría un nuevo olor. ¿Se da cuenta lo hermoso? De manera que esa mujer que estaba preparando cuando llegara delante del rey no olía a ella, olía a lo que al rey le gustaba. ¿Se da cuenta lo hermoso? Y mire lo que va aconteciendo, pero para eso se necesita ceder el corazón. Porque si no, a veces nosotros nos ponemos como Amán el sirio, que le dijeron sumérjase 7 veces y a la primera ya estamos bravos, a la primera sumergida. Pero mire lo hermoso, mirra es amargo, y cuando Dios nos hace pasar por lo amargo, ¿qué está haciendo realmente? Produciendo pureza en nuestro corazón, porque lo amargo muchas veces hace que brote lo que nosotros somos, para poder ser librados y poder ser conscientes de cuál es nuestra realidad y poder ser llevados y ser sumergidos, para que mi vida no huela a César, para que mi vida huela a Cristo, para que tu vida no huela a Nancy, tu vida huela a Cristo. Hay que ser sumergido en mirra. ¿Y después en qué? ¿Cierto? Después de eso dice el versículo 13: entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Y esto me parece muy hermoso, porque a esa que ya está en esa preparación se le abría una puerta. ¿Cuál era la puerta? Pida lo que quiera para presentarse delante del rey, ¿sí o no? Y eso probaba el corazón, que era lo que cada una iba a pedir, cómo quería cada una presentarse delante del rey. Pero mire lo que dice el verso 15 respecto a lo que estaba pasando al interior de Esther. Verso 15 dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, o sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? 1 año. Ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther favor de todos los que la veían. Se les había dado una puerta abierta, pidan todo lo que quieran para presentarse delante del rey. Pero dice que Esther no procuró nada, sino que más bien Esther se dejó guiar por el eunuco. ¿Quién conocía los gustos del rey? ¿Quién conocía al rey? El eunuco que preparaba porque ese eunuco ahí es una figura del Espíritu de Dios. ¿Quién conoce lo que Dios desea? Sino el Espíritu de Dios. De manera que dejamos ver aquí a Esther, que Esther no le está diciendo cómo tiene que ser vestida, sino que Esther rinde su corazón y le dice: vístame usted. Y qué hermoso, porque iba a llegar completamente deseable a la presencia de quién. Y dice que más adelantico, al terminar la historia, toda esta historia la pueden leer en casa, que cuando Esther fue presentada, ¿sí?, de una vez el rey quedó flechado con Esther, quedó con su corazón puesta en ella y fue puesta como reina en lugar de Vasti. Y nos damos cuenta, era una mujer bonita en su apariencia, pero era una mujer que no se apoyaba en su apariencia, sino se apoyó en la vida que le fue dada en su interior de una manera especial. Y eso la hizo una mujer que diferente. Mire, no es una mujer llena de demandas, es una mujer llena de sumisión. Pero no estamos hablando de lo que pasa del hombre con el hombre, estamos hablando de una mujer en completa sumisión a Dios, al deseo del corazón de Dios. Ahora, cuando usted ve una persona en completa sumisión a Dios, indefectiblemente al que usted está viendo en esa persona es a Cristo, porque es el único que se rinde de esa manera. Por eso el diseño de Dios para nosotros está en ¿quién? En Cristo, no copiando los de otros,
porque a veces nos unimos y nos damos bombo entre nosotros mismos. No se deje, no sea bobo, no sé qué. Bueno, toda esa cantidad de cosas que decimos según nuestras vivencias y nuestros estilos de vida. Pero cuando Cristo, que es el que tiene el diseño, es el que permea nuestros corazones, mis amados, se va a manifestar algo hermoso. Como leímos allá en Pedro, que te dice que eso es de gran estima a los ojos de Dios, de gran valor. Y lo que nos ha hecho de gran valor a los ojos de Dios es la vida de Cristo. Es lo que ha hecho que nuestras vidas sean sumamente valiosas. Y es lo que nos lleva a decirle: Señor, tu fidelidad nos ha provisto un diseño, pero abracemos el diseño de Dios. Por eso Dios nos atrae a que meditemos las Escrituras, para que cuando Él nos abre las Escrituras podamos ver con más claridad el diseño del Señor, y darnos cuenta que tantas cosas en las que necesito ser purificado, que tantas cosas en las que se necesita que se me quite mi olor y se me dé el olor de ¿quién? El olor de Cristo. Sin el olor de Cristo, mi vida está como la de Lázaro en la tumba, hiede aún en las mejores obras. Pero cuando la vida de Cristo es el perfume que sube, somos de olor grato delante de Dios. Y es donde se cumple, como dice la palabra, somos completamente aceptos en el amado, en aquel que llevó nuestra desnudez y nos dio su vestido. Él tomó nuestra condición y nos dio la suya. Hizo un intercambio glorioso. ¿Quién toma lo peor de alguien para darle lo mejor de sí mismo? Y eso fue lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Tomó lo peor de nosotros y nos dio lo mejor de sí mismo. Y lo mejor de sí mismo fue Él. Por eso el regalo maravilloso que nosotros tenemos es tener ese diseño en Cristo. Ya no buscamos cómo establecer un diseño, sino cómo conocer el diseño y que Dios lo haga visible en la vida de su Hijo.